Lucas, iglesia del Señor, Lucas 22, 39. 22, 39. Ese es el último día de ayuno que la iglesia ha entrado por 3 días, iglesia del Señor. Y hay que dar todo en eso. Si hoy es el último día para poder ver victoria. Amén. En Lucas 21, 39. ¿Estamos todos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerle de esta manera: honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al amado Espíritu Santo de Dios. Y saliendo, se fue. ¿Quién se fue? El Señor Jesucristo. Siéntense, iglesia del Señor, siéntense. Y saliendo, se fue como solía. Como solía. ¿A dónde se fue? Se fue al monte de los olivos. Santo Dios. Al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿qué les dijo? Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Amén. Y puesto de rodilla, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel, diga un ángel, del cielo. El ángel siempre ha venido del cielo. Amén. Iglesia del Señor, cuidado que yo tengo mi angelito. Los jóvenes, ¿dónde están? Yo tengo mi angelito. ¿Quién es tu angelito? Vive ahí en la esquina. No, el ángel viene del cielo. Amén. El ángel viene a fortalecernos. Y seguimos leyendo. ¿Dónde estamos? 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, halló durmiendo a causa de la tristeza. Cuida que la tristeza te apague. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Iglesia del Señor, dile: Padre, Espíritu Santo de Dios, háblame en este día, háblame en este momento. De las redes que nos ven, háblame, dile: háblame. Iglesia del Señor, es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Amén. Es tiempo de ¿qué? De orar. ¿Cuántas horas están orando? ¿Cuántas horas estamos orando? Iglesia del Señor, ¿cuántas horas estamos orando? Si estás orando 1 hora, entonces ahora es tiempo que ores 2 horas. Si estás orando 2 horas, entonces ahora es tiempo que ores 3 horas. Y si estás orando 3 horas, entonces es tiempo que ores 4 horas. Si estás orando 4 horas, entonces es tiempo que ores 5 horas. Si estamos orando 5 horas, entonces es tiempo de orar 6 horas. Pero duele la rodilla, hermano, pastor. Se comienza de poquito en poquito. Te vas a dar cuenta que te vas a arrodillar y te vas a dar cuenta que ya son las 5 de la mañana, iglesia del Señor. Todos pasamos una prueba. Todos tenemos una prueba. Pruebas pequeñitas, pruebas grandes, pero hay una prueba tan grande que esa prueba debemos de pasar para poder ser aprobado, iglesia del Señor. El Señor Jesucristo tuvo pruebas, sí, le querían matarle.
Para él fue prueba, no es una prueba, sino qué cosa era para él. Tenía que pasar para que nos deje ejemplo, para que nos deje ejemplo ahora en estos tiempos. Espíritu Santo de Dios, Madre de unción en esta casa, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Pero ¿cuál era la prueba grande que tenía que pasar el Señor Jesucristo? De que se deje, que lo amarren, que lo lleven a la cruz, que lo crucifiquen, que lo den de beber, que cosa vinagre, que lo bofeteen y que lo traspasen, iglesia del Señor, con una lanza, ¿verdad? Amén. Hasta llegar a un punto que ya ni sangre salía de su cuerpo, sino que salía gotas de aguas, iglesia. Y esa prueba, iglesia del Señor, era del Señor Jesucristo que tenía que pasar. Yo no puedo decir grande, sí, porque ¿quién puede entregar su vida por otra persona? El Señor Jesucristo tuvo que orar. Por eso es tiempo de orar. ¿Para qué? La oración hace que el ángel de Dios descienda. Cada uno tenemos ángeles, no solo un ángel, tenemos millones de ángeles, iglesia del Señor. Y necesitamos a ese ángel que nos ayude, que baje del cielo, que nos ayude en todo momento. ¿En todo momento de qué? De pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Vamos, mencionemos ahí. ¿Qué pruebas están pasando ahora? Vamos. Estoy pasando la prueba, pero ¿cómo voy a pasar la prueba? Orando. Para que Dios mande sus ángeles, iglesia del Señor. Alaben al Espíritu Santo. El ángel de Dios nos ayuda a pasar las pruebas. El ángel de Dios. Alguien dice que tiene su angelito. ¿Quién es? El perrito, dice el angelito, el amigo más fiel. No, el amigo más fiel es el Señor Jesucristo. Es el amado Espíritu Santo de Dios. Dile, es el amado Espíritu Santo de Dios. Que tú estás aquí, bendito Dios. Sana tus vasos, Padre. Fortalezcalos más. Papá, ellos necesitan más fortalecimiento, más sanidades, Padre, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Por eso da estos temas, Dios. Estos temas, por eso da Dios en estos tiempos el Espíritu Santo de Dios. Muévete más, Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué decía la palabra de Dios aquí? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Ahora, ¿qué problema grande no pueden pasar? ¿Qué problema grande no pueden pasar? Entonces, ¿cuándo va a pasar? Cuando viene el ángel de Dios. Pero para que venga, para que haga descender el ángel, para que Dios mande su ángel del cielo, ¿qué debemos hacer? Meternos en oración, iglesia del Señor. Más oración, iglesia del Señor. El día que nos habíamos quedado sin ningún sol con mi esposa en la sierra, ¿qué cosa hemos hecho? Nos hemos metido a 3 días de ayuno y oración, iglesia del Señor. Lo que Dios está pidiendo en estos tiempos, más oración, iglesia del Señor. Más oración. Va a haber en el nombre de Jesús de Nazaret que este ministerio, los servicios van a ser día y noche, iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque, como dice una hermana, hay corazones sedientos. Sí, hay corazones sedientos, iglesia del Señor. Amén. Los días de servicio van a ser todos los días. Todos los días, porque ya estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia del Señor. Cuando nosotros oramos, nos metemos en oración, tienen una prueba, están pasando una prueba, iglesia del Señor, metámonos en oración. Si este ministerio está comenzando aquí, todavía en el nombre de Jesús de Nazaret, las cosas están llegando de poquito a poquito, como hoy día nos llegó este parante para el micrófono, y yo por fe ya estoy hablando con micrófono, y de verdad delante yo salí allá a ver a dónde llega la voz. Está llegando todo el perímetro donde hemos ungido, toda la cuadra, iglesia, Señor. Hablar al Espíritu Santo. Hemos ungido el territorio ya. Hechos 12. El apóstol Pedro estaba encarcelado. Hechos 12:1 dice: en aquel mismo tiempo
Hechos 12:1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. O sea, Pedro estaba en la cárcel y había 4 soldados que le estaban cuidando a Pedro, ¿verdad? Y vamos a 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios. ¿Por quién? Por Pedro. O sea, si me llevan a la iglesia, si me llevan a la cárcel, ¿qué vamos a hacer ustedes, iglesia? Vamos a orar. Vamos a orar, iglesia del Señor. ¿Y qué pasó cuando la iglesia estaba orando, iglesia del Señor? Mientras Pedro estaba custodiado ahí en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Seguimos leyendo la 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Qué pasó? Dice, mientras la iglesia oraba, nosotros tenemos que hacer, orar, hacer oraciones sin cesar. La clave está en orar, doblar rodilla. ¿Quieres que te abra una puerta? Entonces ore en el nombre de Jesús. ¿Quieres que Dios te use mientras nos tiene aquí todavía, iglesia del Señor? Entonces vamos a orar, vamos a orar. Quiere que se rompa toda maldición, que se rompa toda escasez, que se rompa toda deuda, que se rompa toda enfermedad, todo, etcétera y etcétera. Entonces la clave está en oración. Dios está hablando. A alguien Dios está hablando. Alaben al Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. ¿Se dan cuenta? Estaban sujetos con cadenas. ¿Qué cosa estaba sujeto? La puerta con 2 cadenas. Pero Pedrito estaba durmiendo. Iglesia del Señor, salgamos ya de ese cuarto espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo vamos a salir de ese cuarto espiritual que el diablo tiene nuestra alma encarcelado, como dijo el siervo David? Saca mi alma de la cárcel espiritual. ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a salir? Entonces, hay que orar. Si vemos a un hermano que viene y se quiere dormir aquí en la iglesia, hay que orar por ese hermano. Entonces, hay que estar atento a quién se va a dormir para anotar su nombre de él y orar por él. Amén. Alaben al Espíritu Santo. Nadie tiene que dormirse. En una iglesia nadie se tiene que dormir. Hay dos poderes que pelean. Uno de Dios, otro del mismo infierno. Y quien en el nombre de Jesús de Nazaret está cansadito, está realmente descuidado, el poder del infierno prevalece y le hace dormir y le roba una palabra, iglesia del Señor. Pero si estamos fervientes, llenos de Dios, no vamos a dormir, iglesia del Señor. Y así que como el diablo va a buscar a alguien para que se meta con ese espíritu de estupor, no va a poder, entonces simplemente se va a tener que ir, iglesia del Señor. Amén. Alaben al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó, iglesia del Señor? Así que Pedro estaba, ¿dónde estamos? En la 6. Cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz le resplandeció
le resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Entonces vamos a orar por nuestro hermano, por nuestra hermana, y tú mismo esfuérzate a orar para que en el nombre de Jesús de Nazaret, el impedimento que busques a Dios, en el nombre se va a ir y vas a buscar a Dios. Alaben al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Las cadenas, dice, de sus manos se cayeron, iglesia del Señor, por causa de la iglesia que estaba orando. Iglesia del Señor, queremos una vez más ver así visiblemente con los ojos naturales a los ángeles aquí. Entonces hay que orar, iglesia del Señor. Hay que meternos en oración. Un problema, una enfermedad que está pasando, eso es para que Dios se glorifique, para que puedan ver el poder de la oración. Dios va a mandar a su ángel en el nombre de Jesús de Nazaret y va a solucionar el problema que tienen, que tenemos. Alaben al Espíritu Santo. Por eso vamos al ángel de Dios que pelea por nosotros, así como vino a fortalecernos al Señor Jesucristo para que siga orando y pueda pasar esa prueba. Y la última prueba en la tierra que era, vino el ángel y lo fortaleció. Pero la clave fue de que él tenía que orar. Entonces, Pedro, para que se rompan las cadenas de sus manos, y él feliz, me imagino que estaría durmiendo porque sabía en cualquier momento viene el ángel, ¿verdad? Vino el ángel y el ángel lo rompió la cadena. Iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba orando, iglesia del Señor. Ahora, Pedro, Eliseo, ¿qué pasó con Eliseo? Para que el ángel descienda, debemos estar en oración, iglesia del Señor. Si ustedes líderes comienzan a orar sin cesar, entonces no van a ceder a la tentación. Cuando comenzamos a orar para cerrar toda puerta, la clave está en la oración. Para cerrar toda tentación está en la oración. ¿Tentación de qué? De deseos carnales. Lo que el demonio en estos tiempos a los jóvenes, no a todos, sino a pocos, pero la palabra no es para pocos, sino es para todos, hasta para mí. Iglesia del Señor, ¿qué debemos de hacer? Orar sin cesar.